Hablamos con el doctor Alfredo Lucendo sobre anisakiasis. Doctor, ¿qué es el anisakis? ¿Dónde se encuentra? Anisakis es un género de nematodos que son unos parásitos marinos que viven en el medio marino. El ciclo natural de este parásito transcurre en condiciones normales en el mar. Los huevos del anisakis se eclosionan en el agua y las primeras larvas sirven de alimento a distintas especies de crustáceos, que a su vez sirven para alimentar a otros peces. En estos peces la larva madura y pasa a un segundo estadio y puede producir en el intestino de estos hospedadores intermedios, de hecho, algún tipo de lesión. Estos peces sirven a su vez de alimento a mamíferos como cetáceos, ballenas, por ejemplo, y focas, y dentro del intestino de las ballenas y las focas el parásito termina de madurar, se aparean, pone huevos y esos huevos son eliminados de nuevo al agua marina, de manera que así se cierra el ciclo. ¿Cómo se puede producir la infección por anisakis? La infección en la especie humana es una anomalía dentro del ciclo natural de este parásito. La adquirimos cuando somos nosotros, mamíferos terrestres, los que nos alimentamos a partir del pescado contaminado, es decir, adquirimos la larva en el estado secundario que he comentado anteriormente. Hay que considerar que en el intestino humano la larva no se puede desarrollar, de manera que producirá síntomas, pero a partir del hombre no se puede transmitir la infección del anisakis más. ¿Cuáles son los síntomas de una infección por anisakis? Los síntomas de la infección por anisakis los podríamos clasificar en dos grandes grupos. Por un lado, los síntomas gastrointestinales producidos directamente por la acción del parásito. Hay que recordar que este es un parásito intestinal que es capaz de producir daño directamente en el intestino, también en el humano. Los pacientes, pocas horas después de ingerir un pescado contaminado con anisakis, refieren dolor intenso en la boca del estómago, en epigastrio, también náuseas y vómitos, y si consultan en el servicio de urgencias y se realiza una endoscopia, se puede llegar incluso a identificar y a extraer endoscópicamente la larva de la pared del estómago de estos pacientes. Habitualmente es un gusano pequeñito de unos 2-3 centímetros de longitud, que se ve de color blanco y enrollado. En todo caso, si el cuadro es más larvado y el cuadro pasa estas primeras horas, se puede producir una segunda manifestación más larvada, más crónica, que daría lugar a una inflamación granulomatosa en distintas partes del intestino delgado. A veces estos pacientes terminan siendo operados porque no se sabe cuál es la causa de esa inflamación dolorosa y que puede condicionar obstrucción intestinal, y en la pieza de biopsia se puede llegar a identificar el parásito. Pero lo habitual es que el cuadro se resuelva de manera espontánea sin mayor trascendencia. El segundo grupo de manifestaciones clínicas que produce el anisakis son cuadros alérgicos. El anisakis por sí mismo es capaz de producir alergia en personas sensibilizadas, pero también algunos productos, algunas sustancias que genera el anisakis y que pueden contaminar pescado que comemos, son capaces de producir estos cuadros en gente, como digo, con una especial sensibilidad. Los cuadros alérgicos más frecuentes, afortunadamente, no son los más graves, serían cuadros cutáneos. Pocas horas después de ingerir un pescado contaminado, aparecería un cuadro de edema de la cara, angioedema, o de urticaria, placas pruriginosas en distintas partes del cuerpo que se pueden tratar con medicación y tienden a resolverse. Desgraciadamente hay un grupo de pacientes, que no sería más de la cuarta parte, que pueden desarrollar una alergia mucho más severa al anisakis y que se conoce como una reacción anafiláctica. Estos pacientes tienen que ser especialmente estudiados en un servicio de alergia y seguir unas recomendaciones especialmente cuidadosas para evitar el contacto con el anisakis o con productos que hayan podido estar en contacto con el pez, porque la reacción anafiláctica es potencialmente
muy seria. De hecho, la sensibilización a anisakis forma hoy día parte de las pruebas de alergia convencionales que se realizan en nuestro medio, con lo cual no sería difícil tampoco que se pudiesen identificar a este grupo de pacientes de especial susceptibilidad. ¿Qué medidas debemos adoptar para no infectarnos? Bien, las medidas son sencillas y le vamos a entender enseguida en cuanto comprendamos que anisakis es un parásito tremendamente resistente. Para que nos hagamos una idea, anisakis puede vivir y por tanto mantener su capacidad lesiva en un pez que tengamos en el frigorífico de casa a una temperatura de 2 grados centígrados hasta 50 días, es decir, aguanta mucho más tiempo viable el anisakis que lo que tardaremos en consumir habitualmente un pescado, ¿no? Si ese pez lo congelamos a menos 20 grados, la viabilidad del anisakis se reduce a pocas horas, es decir, que la primera medida importante será todo aquel pescado que vayamos a pensar consumir de alguna manera crudo es congelarlo al menos 24 horas para garantizar que desaparecen todas las larvas. La segunda cuestión importante es saber que anisakis resiste muy bien otros métodos de conservación, por ejemplo el vinagre. Anisakis puede vivir perfectamente durante 2 meses en medio con vinagre. Por tanto, cuando vayamos a preparar alimentos como boquerones en vinagre, también tendremos que tomar la precaución de congelar esos boquerones con anterioridad. En tercer lugar, tenemos el calor. El calor es el principal elemento para eliminar anisakis, pero hay que tener en cuenta que tenemos que mantener al anisakis al menos durante 2 minutos a 60 grados para que se pueda producir la eliminación de las larvas. O sea que las medidas fundamentales para no infectarse serán congelar aquel alimento que se vaya a consumir crudo o poco cocinado y cocinar de manera adecuada los alimentos. Muchas gracias por participar en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes.